Entonces, lo primero que usted tiene que tener en cuenta es que debemos de identificar cuál es el objeto o el alcance del IVA, ¿ok? El alcance del IVA. Perdón, el alcance del IVA, ¿no? Ya. ¿A qué me refiero con el alcance? Es importante que usted logre identificar a qué es lo que vamos a grabar IVA, ¿ya? ¿A qué se graba impuesto al valor agregado? Entonces, nosotros, una vez que revisamos la normativa tributaria, tal como le acabo de mencionar, el artículo 52 de la ley, el artículo 53 también de la ley, el artículo 140, 140.1, ¿no es cierto? Del reglamento, vamos a identificar cuál es el alcance del IVA. Y el IVA me dice que vamos a grabar entonces a lo que es la transferencia de bienes muebles, ¿cierto? Vamos a grabar también, cuando usted revisa la norma, el artículo 52, va a poder ir viendo a qué es lo que vamos a grabar el IVA, ¿no es cierto? Por acá, mire, usted se da cuenta que dice a la transferencia de dominio de bienes muebles de naturaleza corporal, a la importación también, ¿no? Entonces, transferencia de bienes muebles, importación de bienes muebles, también me dice que vamos a grabar el IVA a los derechos de autor, de propiedad industrial y conexos, entonces lo cogemos de acá, ¿no? Directamente y lo copiamos de acá. Derechos de autor, de propiedad industrial y derechos conexos, ¿ya? También vamos a grabar al valor de los servicios prestados, es decir, a los servicios prestados también se va a grabar el IVA, ¿ok? Listo. Cuando nosotros vamos al artículo 140 del reglamento a la ley, artículo 140 del reglamento, usted por acá va a encontrar que dice que se va a grabar aquí. Usted sabe que la ley le dice qué es lo que se va a hacer. El reglamento le dice cómo lo vamos a hacer. Y cuando el reglamento le queda corto, existen resoluciones que le vienen a aclarar un poco más. ¿Ok? Entonces, en este caso, revisamos también el artículo 140 del reglamento a la ley y me dice que vamos a grabar el IVA. Lo mismo, ¿no? Transferencia de bienes muebles. Ojo, este tipo de transferencias, tenga mucho cuidado, ¿no? Transferencia de bienes muebles que pueden ser a título gratuito o pueden ser a título oneroso. O sea, que Esteban, si me están regalando algo oneroso, puede ser que de pronto por ahí grave IVA. Sí, habría que ver, ¿no es cierto? Entonces hay que tener en cuenta esto, ¿ya? Vamos por acá. Importación también dice lo mismo. Y me dice por acá que debemos también grabar el IVA a dice, se considerará también como transferencias los retiros de bienes corporales muebles efectuados por un vendedor o por el dueño, socios, accionistas, para uso o consumo personal. Igual cuando usted se va a revisar el artículo 53, como el artículo 52 le está diciendo que vamos a grabar el IVA a la transferencia de dominio, el artículo 53 le dice cuál es el concepto de transferencia y le dice que el concepto de transferencia es justamente el objeto de transferir el dominio de bienes muebles, así como los derechos de autor, etcétera, etcétera, pero por acá le dice el uso o consumo personal. Entonces, mire, el uso o consumo personal por parte del sujeto pasivo del impuesto de los bienes muebles de naturaleza corporal que sean objeto de su producción o venta. Entonces, me dice que también debe grabar el IVA, el uso o consumo personal, ¿ya? De los bienes muebles
que sean objeto de su producción o venta. Es decir, el autoconsumo, ¿no es cierto? También grabaría IVA. Y aquí en el reglamento me lo está aclarando. ¿Ok? También me dice acá autoconsumo que se va. También me dice autoconsumo. Significa o se entenderá el uso de bienes del inventario propio para destinarlos como activos fijos. Listo. Y bueno, sería usted que vaya revisando más también, ¿no? Por acá me dice, vamos a grabar el IVA también a la prestación de servicios, sean de personas naturales o sociedades, ¿ya? Este impuesto también grabará a la importación de servicios conforme lo determina la ley. Entonces, por acá también me dice que vamos a grabar, ojo, no solamente a los servicios que se presenten de manera local, sino también a la importación de servicios. Y ahí cuando hablamos de importación de servicios, también hablamos de importación de servicios digitales. Como usted puede ver, entonces el alcance del IVA va a ser a todo esto, pues, ¿no es cierto? Nosotros vamos a grabar el IVA a todo este tipo de operaciones que usted ha identificado en este momento. Como yo le dije, en este webinar, usted va a revisar la norma que yo estoy hablando. Usted tiene que después darse un tiempo, por lo menos unas 2 horas diarias, durante un mes para entender un poco más sobre este tema, ¿no? Si que usted quiere profesionalizar este tema del IVA, por lo menos unas 2 horas diarias a 3 horas diarias durante unas 3, 4 semanas, ¿ok? Para que pueda leer todo lo que tiene que ver con IVA. Ahora bien, entonces está por ahí, ¿no? Hasta ahí está entendido. ¿Me confirman en el chat, por favor, amigos? Confírmenme en el chat. ¿Me confirman, amigos de TikTok? Fírmenme. Este va a ser el único webinar que yo voy a hablar sobre el IVA, ¿ok? Por lo general no hago eventos sobre este tema, ya porque esto se entendería que, bueno, es lo más básico, ¿no? Entonces, casi no lo hago, ¿no? Ahora lo estoy haciendo es justamente por el tema del cambio del formulario, pero de ahí no sé hacer de este tema. Listo. ¿Qué más entonces? Una vez que usted determina cuál es el alcance del IVA, a qué vamos a grabar IVA, es importante identificar que aquí en el Ecuador existen, si ya decimos que tenemos que grabar un IVA a ojo, a este tipo de operaciones, también tenemos que identificar a qué no alcanza el IVA. ¿A qué te refieres con esto, Esteban, con esta palabra que estás diciendo? ¿A qué no alcanza el IVA? Básicamente me refiero a qué es no grabado con IVA. ¿Qué tipo de operaciones no van a ser grabadas con IVA? ¿Claro? Ya, porque verá, acá le dice cuáles son las operaciones que vamos a grabar IVA. Sin embargo, las que no estén dentro del alcance serían las que no graban. Pero también, cuando usted revisa el artículo 54 de la ley, ya, aquí le dice cuáles son las transferencias. A pesar de que son transferencias, cuáles son las que no son objeto de IVA, que son no objeto de IVA. Entonces me dice, no se va a causar IVA en los siguientes casos. Aportes en especies a sociedades. Es decir, usted está aportando un bien a una empresa porque se está constituyendo. Hay transferencia de dominio, por supuesto, porque van a cambiar la propiedad, ¿no es cierto?, de la persona natural a una empresa. Pero, a pesar de eso, no le vamos a grabar con IVA. Adjudicaciones por herencia. Usted recibe una herencia, tampoco le van a grabar con IVA. Sí va a haber una transferencia de dominio, por supuesto que va a haber. Es más, se hace todo ese tipo de procesos jurídico, ¿no es cierto? Pero no le da, o el IVA no tiene como alcance grabar ese tipo de transferencias. Dice, liquidaciones de sociedades, por ejemplo. Digamos que una empresa se va a liquidar, entonces quedan con activos, esos activos pasan se redistribuyen a los
socios. Entonces, ese tipo de operación no sería objeto de IVA. E inclusive, si hay una sociedad conyugal, ¿no? Una disolución conyugal, se separan y ¿qué pasa? Transfieren el dominio de una propiedad tal vez a la otra persona porque llegan a un acuerdo, se separan o se distribuyen 50-50 y claro, pero le dice que no vamos a grabar con IVA. Y transferencias y transmisiones de empresas y establecimientos de comercios en términos del que lo establece el Código de Comercio. Bueno, esto básicamente era lo que antes se decía, esto se reformó, ¿no? La compra y venta de empresas, ¿no? Y se decía antes que debíamos comprar activos como pasivos de una empresa, pero ahora hay que tener mucho más cuidado. Debe estar esta adquisición de una empresa, debe estar conforme lo establece el Código de Comercio. También hablamos de fusiones, decisiones, etcétera, por acá. Y tenemos por acá también donaciones. Cuando donamos a entidades del sector público, cuando donamos a instituciones sin fines de lucro, entonces este tipo de donaciones no son objeto de IVA o son un objeto de IVA, ¿ya? Es decir, no se les graba IVA. Cesión de acciones, participaciones, etcétera, también es no objeto de IVA. ¿Sí? Y las cuotas o aportes que realicen los condóminos para el mantenimiento de los condominios dentro del régimen de propiedad horizontal, así como los gastos, perdón, así como las cuotas para el financiamiento de gastos comunes, también es no objeto de IVA. ¿Ya? Entonces usted ya ha identificado cuál es el alcance del IVA, a qué no se le graba IVA. Por ejemplo, si yo le digo en este momento, yo estoy vendiendo una casa. ¿Me confirma si me están escuchando claro, por favor? En Zoom y en TikTok. Yo estoy bien con el internet, pero no sé, de pronto me confirman. Sí, dice. Sí, 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 sí. Gracias por confirmar que sí me están escuchando bien. Gracias. Entonces, usted decía, ¿no? A ver, ya determinamos cuál es el alcance. Y yo, bueno, le digo, mire, yo estoy vendiendo ahorita una casa o un terreno. Como usted puede ver, yo hablo de cuando vendo o transfiero la propiedad de un bien inmueble. Estoy hablando de una casa, un terreno. El IVA en ninguno de los artículos me dice que el alcance del IVA es gravar a ese tipo de operaciones. Por lo tanto, ahí hablamos de una operación que sería no objeto de IVA, ¿no es cierto? De igual forma, usted me dice, Esteban, voy a prestar dinero a una persona a una tasa de interés que me lo permite el Banco Central, ¿no es cierto? Ya un crédito mutuo puede ser también. Van a hacer una tabla de amortización, le pagan el capital, le pagan los intereses, pero, claro, ese interés que le están pagando no grava IVA. Por lo tanto, no le vamos a afectar con este impuesto. ¿Ok? Listo. ¿Qué más, amigos? Bueno, hasta ahí estamos. Ahora bien, es importante entonces identificar ahora nosotros que vamos a tener varios posibles escenarios, ¿ya? ¿Respecto a qué? Respecto a los negocios que nosotros estemos atendiendo, ¿ya? Siempre para atender un negocio en una actividad económica, usted va a tener que realizar compras para poder después vender o para prestar un servicio, ¿cierto? O siempre usted va primero a comprar algo, a pagar algo para después poder vender. Le pongo un ejemplo, ¿no? Si yo, digamos que voy a prestar servicios profesionales como contador, tal vez yo me gaste primero el internet o pague en publicidad, es decir, compras y después presto mi servicio o lo vendo, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero es básicamente cómo funciona esto. Ahora, cuando yo hago compras, yo tengo que identificar, ¿no es cierto? Que primero tengo que identificar lo siguiente, ¿ya? Cuando hablamos del IVA, nosotros tenemos que hacer una determinación y liquidación de IVA.
habrá que hacer determinación y liquidación de IVA mensual y otro semestral, dependiendo el régimen en el que se encuentre, dependiendo también, en este caso, los productos o cómo esté declarando, ¿no? Si semestral o mensual. Pero eso sería. Ahora, cuando yo voy a hacer la determinación y liquidación del IVA, ¿cómo es lo que nosotros hacemos? Nosotros cogemos el IVA en ventas. A ese IVA en ventas, yo le resto el IVA en compras, ¿ya? O también le llamamos el IVA pagado. Acá el IVA en ventas le decimos IVA en ventas o le decimos el IVA cobrado, ¿ok? Ya. Si digamos que el caso, yo tengo un IVA cobrado de $100 y yo tengo un IVA pagado de $75, entonces yo me encuentro frente a un IVA por pagar al SRI. ¿Por qué? Porque el IVA que cobraste es mayor al IVA que pagaste. IVA cobrado o IVA en venta es mayor que el IVA en compras. Yo me encuentro frente a un IVA por pagar. Ahora, si yo, por ejemplo, tengo, permítame, tengo ahora lo contrario, ¿no es cierto? Digamos que yo tengo por acá mire, el IVA por pagar sería $25. Ahora digamos que yo tengo un IVA en ventas de 75 y un IVA perdón, IVA en compras de 100. Entonces, usted como puede ver ahí, el IVA en ventas es menor que el IVA en compras. Tenemos ya no un IVA a pagar, sino tendríamos un IVA que ahora lo denominamos como crédito tributario de IVA. O le decimos un saldo a favor también, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, así es como nosotros hacemos la determinación y liquidación del IVA, que lo podemos hacer de forma mensual o semestral, dependerá del régimen en el que se encuentre, pero es como funciona, ¿ok? Ahora bien, usted me dice, Esteban, eh, no es así tan de sencillo, ¿no? O sea, no es tan sencillo como usted lo está viendo en este momento. O sea, no es tan fácil. ¿Por qué no es tan fácil? Porque usted va a tener que revisar justamente el artículo 66 de la Ley de Régimen Tributario Interno, ¿ya? ¿Qué otros artículos voy a revisar? Vamos, aquí le doy base legal. Tomen nota, por favor. Tomen nota, por favor, tomen nota. Artículo 66 de la ley, ¿ok? Artículos innumerados después del artículo 66, léase también, por favor. Listo. Y en el reglamento, revísese los artículos 153, 154, los artículos innumerados que le siguen al 154, 155, 156, 157 de el reglamento a la ley de régimen tributario interno. ¿Ok? Listo. Leas esos artículos para que usted domine el crédito tributario del IVA. Entonces, usted se revisa el artículo 66 y bueno, los demás que le dije, ¿no? Que partían desde el 140, perdón, 153 y artículo 153 del reglamento a la ley de régimen tributario interno. Ahí usted va a encontrar lo siguiente. Vamos a encontrar que existe normativa que me habla de que yo voy a tener un derecho a un crédito tributario. Ya, este derecho o este crédito tributario, ¿de dónde va a provenir? ¿De dónde proviene? Este va a provenir, permítame, este derecho al crédito tributario o este crédito tributario por IVA va a provenir de los pagos. Aquí me dice, ojo, verá, no es que yo me esté inventando, ¿no? No es que yo me estoy inventando.
Aquí está, déjeme ver artículo 66. ¿Ya? Tendrá derecho al IVA pagado, ¿no? A los pagos de IVA, ¿ya? A los pagos que hagamos de IVA, pagos de IVA, ¿ya? Y vamos viendo este tema. A ver, voy a tener derecho al crédito tributario del IVA por el IVA pagado en las adquisiciones locales o importaciones. Entonces, vamos por acá. Me dice Esteban, tú vas a tener derecho al crédito tributario del IVA por el IVA pagado, le ponemos así, IVA pagado, ¿en qué? En las adquisiciones locales, en las importaciones. ¿Qué más, Esteban? Adquisiciones locales, importaciones que pasen a formar parte del activo, dice, ¿no? Entonces vamos así. Dice Esteban, vamos a tener la posibilidad de tomarme el crédito tributario del IVA por las adquisiciones locales o importaciones de qué? De bienes que pasen a formar parte del activo. Pues aquí hacemos una solo, ¿no? ¿Ya? Entonces yo voy a tener derecho a tomarme como crédito tributario del IVA ese IVA que yo he pagado, ¿no es cierto? Por compras que he realizado de manera local o importaciones de bienes que pasaron a formar parte de mi activo fijo. ¿Ok? Listo. Entonces me dice que yo voy a tener derecho a este crédito tributario por este tipo de adquisiciones o importaciones locales. ¿Ya? De bienes que pasen a formar parte de mi activo fijo. Un ejemplo de esto, Esteban, por ejemplo, usted realiza, ¿no es cierto? Usted realiza una compra de un equipo de computación. Y claro, sabe que ese equipo de computación usted lo va a contabilizar como un activo fijo dentro de propiedad, planta y equipo. Ese IVA pagado le da derecho al crédito tributario. Sobre ese IVA que pagó, ¿no? Listo. ¿Qué más? Por acá también me dice, vamos a tener derecho al crédito tributario del IVA por las compras, ¿no? Adquisiciones locales o importaciones que hagamos de bienes, materias primas o insumos. Entonces, mire, de igual forma, ¿no? Adquisiciones o importaciones, ¿ya? De bienes, de bienes, como materias primas, me dice, o insumos, ¿ya? Y también de los servicios grabados con este impuesto. Y de los servicios, que sería entonces, y de servicios, adquisiciones locales o importaciones, también sería lo mismo, de servicios, ¿ok? Ya, pero, IVA pagado, pero, ojo, permítame, estoy haciendo un cuadrito, listo, ahí estamos. Ok, por el IVA pagado en todo este tipo de adquisiciones, pero usted tiene que darse cuenta que estas adquisiciones o importaciones que usted está haciendo de bienes, materias primas, bienes, insumos, servicios, etcétera, tienen que estar o tienen que ser grabados con IVA, ¿ok? Tienen que ser grabados con IVA, grabados con este impuesto, ¿sí? Listo.
Ahora, también es importante que antes de hacer ejemplos, usted se revise otro artículo. Si están tomando nota, amigos, están tomando notas, me confirman en el chat. Están tomando nota sobre los artículos más que todo, ¿no? Póngame en el chat, ¿sí o no? Ya. Los artículos, porque si bien es cierto, como le dije, en el tiempo que vamos a estar, no vamos a alcanzar a ver todo, pues, ¿no es cierto? Entonces, yo le voy a dar base legal. A veces sí hay personas que vienen acá y piensan que ya les vamos a contestar las preguntas todas. No, imposible, amigos. Al menos tenemos 300 por acá personas. Estamos en Zoom, en TikTok 150, 450 personas. Imposible, amigos. Si a veces cuando tomamos una consultoría, en un par de horas, 3 horas, 4 horas, no se puede atender a veces al cliente en su totalidad. Peor si estamos cuántas personas, ¿no es cierto? Exacto, Adriana dice, por lo menos para saber dónde empezar. Claro, usted, yo le estoy dando ahorita ya los artículos. Mire, y es más, usted tiene que hacer esto, vea. Si usted quiere aprender, yo le voy a dar un tip. Primero, ¿yo por qué le doy este tip? O sea, ¿por qué Esteban, tú estás interesada en mí? O sea, si yo no soy nada para ti, no tengo ningún tipo de relación, capaz que ni me conoce y son nuevos, ¿no es cierto? Pero ¿por qué te interesas en mí? ¿Por qué quieres que yo aprenda? Bueno, porque uno de mis objetivos es pues compartir este conocimiento con ustedes, que me ha permitido tenerlo Dios, gracias primero a Él, y después, claro, también la persistencia y todos los años de experiencia que se ha venido teniendo en estos días, ¿no es cierto? En estos años de carrera. Entonces, ahora, ¿por qué yo le digo a usted esto y cuál es el tip que yo quiero darle? Verán, cuando ustedes quieren aprender de un tema, usted vaya, coja la ley, coge el reglamento, coge el código tributario y usted está viendo qué es lo que yo he hecho en este cuaderno, en este libro, en esta hoja, el libro de Excel. Yo voy diciendo, bueno, pues quiero leer del IVA, entonces yo voy a ir haciendo esto, pues no, voy haciendo un poco, voy tomando notas. Digo, bueno, el artículo 50 y tanto habla de esto, el artículo tanto habla de este otro, y ahí voy cogiendo notas. Entonces, y al fin, yo no le paso esto. ¿Por qué no me pasas esto, Esteban? Porque a las personas hay que enseñarles a pescar, no darles todo. Porque si usted le da todo, la persona después por sí sola se enseña a que le den siempre todo haciendo y después no busca una solución al problema. Y ahora, en la era que estamos, en la era digital y la era del conocimiento, ¿no es cierto? Más valorados son los profesionales o las personas que solucionan problemas que las personas que se quedan esperando a que les den solucionando los problemas. ¿Ok? Entonces, yo le digo, yo para mí fuera fácil decirle vaya y copie y le mando, pero sería importante que usted haga este trabajito, vaya a coger la ley. Lo que sí le puedo pasar es la ley y el reglamento, eso con todo gusto. Puedes regalarme todo esto de mi tiempo. Ya, entonces eso, ¿no? Listo, entonces bueno, sigamos. Entonces usted me dice, Esteban, hemos llegado a determinar sobre qué voy a tener derecho al crédito tributario. Pero es importante que usted venga y diga, a ver, también debe haber algo, un artículo por acá que me dice sobre qué no vamos a tener derecho al crédito tributario. Y aquí está, artículo 157, amigos. Artículo 157 del reglamento a la ley del régimen tributario interno. Entonces aquí me dice, mira, antes de que te malgastes viendo sobre qué vas a tener derecho al crédito tributario, primero también revísate sobre qué no tienes derecho a crédito tributario. Y claro, ahí usted ya tiene identificado, ya usted ya no se mata, digamos, con dolores de cabeza, porque capaz que usted vende todo 0% de IVA. Y claro, la norma le dice, en ese caso, pues no tienes derecho al crédito tributario del IVA. Entonces, así usted ya no está matando la cabeza, ¿no es cierto? Diciendo, tendré o no tendré crédito tributario, cuando usted sabe que todas sus ventas son 0% de IVA. Hay unos casos por ahí excepcionales, pero tendría que revisarlos también usted. Entonces, mire,
Vamos al artículo 157, pues amigos, en el reglamento a la ley. Casos en los que no hay derecho al crédito tributario. No habrá lugar a crédito tributario en los siguientes casos. En las importaciones o adquisiciones locales de bienes que pasen a formar parte del activo fijo del adquirente o la utilización de servicios cuando escúchame bien, cuando este que adquiere, ¿no? Produce bienes o presta servicios exclusivamente grabados con tarifa del 0% de IVA pagado. Ah, perdón, el IVA. El IVA pagado por lo que no se tiene derecho a crédito tributario pasará, perdón, a formar parte del costo de tales bienes. Ya, mire esta parte. Lo otro, en la importación o adquisición local de bienes, materias primas, insumos o servicios cuando el adquirente transfiera bienes o preste servicios grabados exclusivamente con tarifa 0% de IVA, por lo tanto el IVA pagado en estas adquisiciones se cargará al respectivo gasto. ¿Ya? Entonces, mire por acá, Esteban, vamos viendo, a ver, vamos viendo. Mire que a mí me gusta también enseñar y compartir conocimiento porque al mismo nivel que esto es del día, ¿no? Esto es del día. Si usted quiere ser uno de los mejores tributaristas, uno de los mismos mejores contadores, esto es al día, es de uno estar lee y a veces repetir lo mismo y lo mismo. Y usted va viendo y eso hace que usted ya vaya inclusive memorizando ciertos artículos, cierto contenido de la normativa, ¿ya? Usted ha escuchado hablar que hay personas que son más, por ejemplo, eh, tal vez más exitosas y que tal vez estas personas que son más exitosas en la vida no tienen un coeficiente intelectual tan elevado que tal vez otras personas que sean menos exitosas. ¿Ha escuchado hablar de eso? Confírmeme en el chat. Confírmeme. ¿Ha escuchado hablar? Sí, dice por acá. Porque mire, en muchos de los casos, el coeficiente intelectual no siempre le va a usted a determinar que pueda ser exitoso en la vida, ¿no? Sino también el que usted sea disciplinado, persistente, ¿no es cierto? Y vaya usted en busca del objetivo que quiera, ¿no es cierto? Sí, así es como los ociosos de la escuela tienen más éxito. Bueno, a veces pasa eso, ¿no? También, pero no siempre. También digamos, he visto casos que no necesariamente quien sea el mejor estudiante de un curso, de una universidad, es el mejor exitoso. ¿Por qué? Porque a veces las personas que son demasiado estudiosas o bien preparados no tienen la facilidad de palabra o no saben vender, ¿no? Y en esta era hay que saber vender, hay que saber venderse. Y las personas que a veces no son tan preparados saben vender. O usted ha visto, por ejemplo, que la mayor parte de personas que de pronto llegan a tener éxito en la vida ha sido porque han sabido vender, ¿cierto? ¿Ok? Listo, ya me estoy yendo para otro lado. Pero bueno, vamos. Entonces, casos en los que no tenemos derecho al crédito tributario. Mire, amigos, por acá. Crédito tributario. En las importaciones o adquisiciones locales de bienes que pasen a formar parte del activo fijo del que adquiere, ¿no? O utilización de servicios cuando éste produce bienes o presta servicios exclusivamente grabados con IVA del cero. Entonces, verá, por acá me dice, la ley mismo ya le está diciendo, ojo, vea, Esteban, verá, ojo, póngale atención ahorita a este tema. Me dice, no vamos a tener derecho sobre ese IVA que hemos pagado, a pesar de que pagaste un IVA, no vas a tener derecho al crédito tributario. ¿Cuándo no vas a tener derecho al crédito tributario? Cuando, ¿no es cierto?
todas tus ventas son tarifa de IVA 0%. Cuando todas tus ventas de bienes o prestación de servicios son tarifa de IVA del cero. Entonces ahí usted no tiene derecho al crédito tributario por el IVA pagado, ¿no es cierto? Pero aquí tenemos que tomar en cuenta qué es lo que estamos importando, ¿no? Porque dice que no vamos a tener cuando todas las ventas son cero. ¿Y en qué casos? Cuando importamos o compramos de manera local, dice, ¿no? Cuando adquirimos de manera local, cuando compramos de manera local o importamos bienes que pasan a formar parte del activo fijo. ¿Ok? Entonces, mira, aquí hay que tener mucha precaución al momento de que usted vaya leyendo, ¿no? Aquí me dice que, mire, yo no voy a tener derecho al crédito tributario por el IVA pagado cuando todas mis ventas son 0% de IVA. ¿Qué no me va a dar derecho? El IVA que estoy pagando cuando estoy comprando de manera local o importando bienes que pasan a formar parte del activo. Y aparte le dice la misma norma, en ese caso, tienes que, ojo, tomarte como parte del costo del bien. Entonces ahí ese IVA pasa a ser parte del costo del bien. Por ejemplo, Esteban Jacome, dame un caso, dame un caso. Por ejemplo, vamos a decirle que usted compra una computadora y usted tiene un local donde vende carne. Carne, por lo general, en bruto, ¿no es cierto? Sin haber realizado ningún tipo de proceso de cocción, de producción, donde venda tal vez con comida, no sé, preparada, es tarifa 0% de IVA. Y solo vende eso, carne, pollo, entonces por ahí no carnes. Ya, variado el tema de carnes, pero todo es cero, digamos. En ese caso, la computadora, usted va a comprar en $1,000, paga un IVA de 150, ese IVA no lo puede tomar como crédito tributario, lo activa como parte del costo, es decir, dentro de sus activos fijos, en propiedad, planta y equipo, usted le va a poner $1,150 y de ahí ese valor del activo tendrá que depreciarse y a través de la depreciación usted utilizará el gasto deducible de impuesto a la renta. Hasta ahí, por favor. ¿Les está gustando el webinar? Confirmen en el chat. ¿Está aprendiendo? Si está aprendiendo, bueno, vamos a ver. A ver, amigos, ¿tienes el Zoom ahí? ¿Estás? ¿Mandas el link? El link de TikTok. Ya. Bueno, ya me van a mandar el link de TikTok acá al Zoom para que tus colegas me regalen un like acá en TikTok, ¿no es cierto? Para que me regalen un like y me sigan también. ¿Ok? Listo. Por acá me dice entonces Esteban, ahí es ese caso, no tengo derecho al crédito tributario del IVA. Otro ejemplo. Aquí le dice también, ojo, verá, importaciones o adquisiciones locales de bienes que pasen a formar parte del activo fijo del adquiriente o utilización del servicio. ¿Ya? Listo. En la importación o adquisición local de bienes muebles, materias primas, materias primas, insumos o servicios cuando el adquiriente transfiera bienes o preste servicios grabados exclusivamente con tarifa del 0% de IVA, pagado en estas adquisiciones se cargará el gasto. Ya, si usted importa, mire, acá en cambio, ya usted está importando para comercializar, ¿no? Ya usted está comprando, importando, adquiriendo de manera local bienes, materias primas, insumos o servicios. Y claro,
este tipo de bien, materia primas, insumo, usted tal vez lo está comprando para venderlo, ¿no? Entonces ya no lo está comprando usted, digamos, o tal vez está comprando como para, para poder producir un servicio, ¿no es cierto? Entonces le dice que no le va a dar derecho al crédito tributario del IVA cuando todas sus ventas igual sean 0% de IVA. Entonces vamos a tomarle así. Cuando todas las ventas o prestaciones de servicios sean 0% de IVA, si nosotros compramos o importamos bienes, bienes, me dice por acá, materias primas, insumos o servicios, no vamos a tener derecho, ¿no es cierto?, al crédito tributario y por lo tanto este IVA, en este caso usted puede ver que aquí, ¿cuál es la diferencia entre este de acá arriba y este de acá abajo? Que acá arriba dice que va a comprar usted bienes para mandarlo al activo fijo, ¿no es cierto? Acá en cambio usted no compra bienes para mandarlo al activo fijo, ¿ya? En este caso usted manda ese IVA pasa a ser gasto, ¿ok? Listo, listo, listo amigos. Por acá me dice, ¿cuándo no vamos a tener derecho al crédito tributario del IVA? Cuando el IVA pagado por el adquirente le haya sido reembolsado en cualquier forma, incluida la devolución automática de tributos al comercio exterior, al exportador de bienes, a cargo del Servicio Nacional de Aduanas, conforme el Código Orgánico de la Producción. Entonces, cuando el IVA pagado por el adquirente haya sido reembolsado. Pues ahí ya no tenemos, pues si ya te reembolsan ¿cómo es? El IVA pagado, pues ya no tienes derecho a tomarte como crédito tributario, ¿no es cierto? Cuando ya te reembolsan. Entonces, cuando ya ha sido reembolsado, no tienes derecho a que te devuelvan este IVA. ¿Ok? Listo. Vamos para ir un poquito avanzando con este tema. Cuarto, cuando el pago por adquisiciones al contado o a crédito, que en conjunto sean superiores a $1,000, aquí está mal, ¿no? No sé por qué no está actualizado. Debe ser a $500 o su equivalente, incluido impuestos, si sean realizados en beneficio del mismo proveedor o sus partes relacionadas dentro de un mes fiscal, no se hubieran efectuado a través del sistema financiero. Aquí me dice que no voy a tener derecho al crédito tributario del IVA. Ojo, cuando, ¿no es cierto? Cuando el pago, cuando el pago, cuando el pago, perdón, acá está. Cuando el pago por adquisiciones superiores a $500, ojo, no se ha bancarizado, es decir, no se ha utilizado el sistema financiero. Para poder tener derecho al crédito tributario del IVA necesito bancarizar pagos superiores a $500. ¿Ya? Inclusive, si usted, por ejemplo, le hace dos compras a un proveedor dentro de un mismo mes y la una suma 250 y la otra 251, ya entre las dos suman 500. Las dos deberían haber sido bancarizadas. ¿Ok? Listo. Si no, no le da derecho al crédito tributario de IVA y adicionalmente sería gasto no deducible. En las importaciones o adquisiciones locales de bienes y utilización de servicios por parte de las instituciones, de entidades y organismos que conforman parte del presupuesto general del Estado. Ya, a ellos, entonces mire, a ellos no les dan también el crédito tributario del IVA, ¿ok? Si usted es una institución sin fines de lucro, mire, no va a tener crédito tributario. Permítanme unos segundos, amigos, porque estamos acá que se me está queriendo cerrar el TikTok. Yo me he estado gastando los datos, no me di cuenta. Ya,
Bueno, estamos ahí, ¿no? Listo. Entonces no tenemos derecho al crédito tributario si tenemos este tipo de situaciones. Ahora bien, para ir ya cerrando este tema, ¿no? El crédito tributario del IVA, ¿ok? Yo puedo tener derecho, yo puedo tener derecho al crédito tributario de IVA por el 100% del IVA pagado. También puedo tener de acuerdo a un factor de proporcionalidad o también de acuerdo a el factor de proporcionalidad o al factor que establezca mi contabilidad. ¿Ya? Entonces yo puedo tener derecho al crédito tributario del IVA, ¿sí? De acuerdo al 100% del IVA pagado o del 100% del IVA pagado, de acuerdo al factor de proporcionalidad y de acuerdo a mi contabilidad, ¿sí? Ahora, vamos a hacer un ejemplo rápidamente. Yo compro, vamos a ver, un ejemplo. ¿Quiere que hagamos un ejemplo? Coménteme en el chat. ¿Quiere que hagamos un ejemplo? Póngame en el chat, por favor. Ya. Compras, dices. Ya. Esteban Jacome tiene una actividad. Vamos a ponerle que Esteban Jacome compra y vende productos de una farmacia. Es decir, tiene una farmacia Esteban Jacome. ¿Ya? Ya, entonces tengo una farmacia, voy a comprar, digamos que compro medicamentos. ¿Ya? Entonces yo tengo detalle, hago mi libro diario, ¿no? Debe, a ver, pero vamos, pongo acá, fecha, eh, detalle, debe haber, ¿ok? Entonces pone 1 de enero del 2025, va y compra medicamentos. Entonces manda el inventario, ¿ok? Y compra medicamentos. Cualquier medicamento que grave IVA del cero. Digamos que compró $1,000. Por ese IVA en compra, por esa compra va a tener un IVA en compras o IVA pagado. Como graba cero, le ponemos del 0%. ¿Ok? Hasta ahí me siguen. Esto lo va a pagar en efectivo y equivalentes de efectivo, es decir, bancos, ¿ya? ¿Pagaría cuánto? 1,000 más cero, $1,000. Primera compra que acaba de hacer Esteban. Pero usted recuerde que dentro de una farmacia, pues no es que solamente se vende medicamentos, sino también usted puede vender productos que graban 15% de IVA. Como por ejemplo, digamos que compra una caja de, 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 de estas, ¿cómo es? Estas, ¿cómo es estos que saben tomar? ¿Cómo es estos agüitas? Estos Gatorade se llaman, ¿no? Gatorade, claro. Estos, o pongamos ¿qué le puedo poner? Ya, pasta dental, ¿ya? Va a comprar al inventario una cajita de pasta dental. Pasta dental. Esta sí graba IVA, pues, ¿cierto? Compra $500 no, por mucho está, unos $200 nomás, ¿ya? Graba IVA del 15% y ahí tiene lo, lo que está pagando, ¿ok? Entonces, digamos que al 31 de enero del 2025, Esteban Jacome ya tiene sus ventas, pues, ¿no es cierto? Ya tiene sus ventas. Por acá, vamos por acá, amigos, tiene sus ventas, ¿ok? Tiene sus ventas. Entonces, ¿cómo hace la venta o qué va a vender? Va a vender, digamos que los medicamentos. Vendió todos los medicamentos, los vendió en $2,000. Para esto grabó, entonces tiene un IVA en ventas o IVA cobrado, si así quiero llamarlo. ¿De cuánto? Del 15%. Y por acá tiene efectivo y equivalentes de efectivo. ¿Ok? Listo. Hizo
su primera venta, viene por acá y también va a poner su venta de la pasta dental, pues, ¿no? Pasta dental. Compró en 200, pero la vendió en 500, pues, ganó más. Grabó con IVA. Los medicamentos, perdón, aquí es el IVA del cero, casi me equivoco. Ahí está. ¿Ok? Y efectivo por acá, efectivo por acá. Permítame, sería 2000 y por acá sería 575. Listo. Entonces estamos ahí, ¿no? Estamos ahí con los asientos contables. Ahí están los asientos contables de las compras, están los asientos contables de las ventas. Dos compras, dos ventas para nada más ejemplificar rápidamente. Y nos fuimos entonces de ahí. Ya. Ahí están sus compras, están sus ventas. Ahora bien, nosotros queremos hacer lo siguiente. Queremos determinar el crédito tributario de IVA. ¿Ok? Hoy voy a ver el factor de proporcionalidad. Vamos a ver el factor de proporcionalidad. El factor de proporcionalidad me dice que yo tengo que hacer lo siguiente. El factor de proporcionalidad es igual a las ventas que le dan derecho al crédito tributario, en este caso ventas grabadas con IVA diferente de 0%, eso dividido para el total de las ventas. De esta forma determinamos el crédito tributario. Este es un ejemplo común, ¿no? Entonces yo vengo por acá y digo, ¿cuáles son mis ventas totales? Entonces cojo mis ventas totales. Tengo medicamentos, perdón, ventas 12, 15% de IVA, ¿no? Cojo pasta dental, $500, ¿ya? Y el total de las ventas van a ser 2000 de los medicamentos y $500 de las pastas dentales. 2500. Entonces tu factor de proporcionalidad te va a salir, ¿ok? Te va a dar de 500 dividido para 2500, 0,20. Es decir, el 20%. ¿Ya? Ese va a ser el factor de proporcionalidad. Ahora, ¿cómo yo sé cuál es mi crédito tributario? El crédito tributario voy a tomarlo del IVA pagado. ¿Cuál es tu IVA pagado, Esteban? El IVA pagado, pero que me da derecho a crédito tributario. Entonces, mi IVA pagado que me da derecho a crédito tributario es este IVA en compras, pues de lo que compré los inventarios. ¿Ya? Es decir, esos $30. Entonces, de estos $30 que tengo de IVA en compras, yo tengo que determinar mi crédito tributario para el periodo. Para esto, yo tengo que coger mi IVA en pagado con derecho a crédito y ese valor multiplicarlo por el factor de proporcionalidad. Entonces, lo único que tengo que hacer aquí sería coger el valor de $30 y estos $30 multiplicarlos por el factor de proporcionalidad, que sería el 20%. Y ahí está el factor de proporcionalidad. Digo, perdón, el crédito tributario. Entonces, ¿cuánto es tu crédito tributario? ¿Ya? Crédito tributario, entonces sería 30 por el 20%, $6. ¿Listo? Entonces, con esos $6, yo tengo crédito tributario. Ahora bien, verá lo que pasó dentro de esto, ¿no? Dentro del ejemplo que usted tiene, vamos a ver qué es lo que ha pasado. Vamos a mayorizar en este momento, ¿ya? Vamos a mayorizar. Usted tiene un IVA en compras, pero usted también va a tener un IVA en ventas.
El IVA en compras, ¿cuál es, Esteban? El IVA en compras son estos $30 que usted pagó acá. Ya, ese es el IVA en compras. El IVA en ventas, ¿cuánto tienes, Esteban? Son los $75 que tú cobraste por vender esas pastas dentales. Ahí está. Porque los demás, pues era con 0% de IVA, tanto en compras como en ventas, pues no le afecta, ¿no es cierto? Ya. Cuando usted va a hacer la determinación y liquidación de IVA, ¿qué es lo que hace? Coge el IVA en ventas, que en este caso sería $75. A ese IVA en ventas le resta el IVA en compras o IVA pagado que tiene como crédito tributario del periodo, de acuerdo al factor de proporcionalidad. ¿Cuánto tienes, Esteban? Únicamente me salió $6. Entonces aquí te va a salir un IVA a pagar al SRI de ¿cuánto? De $69. Entonces tenemos que hacer un asiento contable de esto, mes a mes, pues, ¿no es cierto? Usted viene por acá y hace este asiento contable. Dice 31 de diciembre. IVA en ventas. Vamos a poner el IVA en ventas, ¿no? Acá. IVA en ventas contra el IVA en compras. El IVA en ventas queremos cerrar, ¿no? El IVA en ventas, como está en el haber, le vamos a mandar al debe para que se cierren. Y el IVA en compras, que tengo derecho a crédito tributario, que son $6, lo voy a mandar al haber, que lo tengo en el debe, $30. Ahorita lo voy a mandar al haber. Permítame. Ya. ¿Ok? Y genero un IVA por pagar al SDI. ¿De cuánto? 75 menos 6, entonces $69. ¿Ya? Pero Esteban, también tenemos que mayorizar esto, pues sus balances le van sus mayores le van a mayorizar. Entonces vamos a poner el IVA en ventas, se va a cerrar. Ya, usted ve que se va a cerrar. El IVA en ventas le va a quedar en 0, porque 75 menos 75, 0. El IVA en compras, en cambio, le va a quedar ¿en cuánto? Le va a quedar en 30 menos 6, 24, ¿ya? Pero mire usted y lo que le voy a hacer ahorita una consulta, ¿sí? A ver, amigos, vamos a hacerle una consulta, por favor, en este momento. Póngame atención. De este valor que usted está viendo, que le está quedando aquí, $24. Usted ese valor lo tiene que tomar como IVA, ojo, como crédito tributario, o lo va a mandar como IVA que se carga el gasto. Lo va a mandar como gasto, y este gasto es deducible o no deducible de impuesto a la renta. Exacto. Ese es el IVA que se carga el gasto y yo lo mando como gasto deducible de impuesto a la renta. Ese IVA no me da derecho al crédito tributario de IVA. Ojo, ese IVA no me da derecho al crédito tributario de IVA, por lo tanto no lo debo poner el casillero 624, me parece que es ese casillero. 624. Sí, B624 no lo tengo que poner. ¿Ya? Listo. Entonces, mire, a tomar atención esa parte. Después tendré que hacer otro asiento, pues, ¿no es cierto? Tendré que de ley hacer otro asiento. ¿Cuál asiento vas a hacer, Esteban? Voy a poner IVA en IVA que se va al gasto, ¿no? O sea, IVA, usted verá cómo le pone la cuenta, IVA que se va al gasto y saco el IVA en compras. ¿Cuánto vas a sacar del IVA en compras, Esteban? $24, pues. Y esto de acá le mando al gasto. ¿Ya? Gasto deducible. Y con eso usted está ok.